que lo que nos invita Manolo es a eso, a que nos desconectemos de la matriz, que nos dejemos de dar vueltas, que nos dejemos de perder en ese laberinto exterior y pensemos en nuestro laberinto, en nuestra metamorfosis y en nuestro cambio. Y ese cambio interior, para provocar lo exterior, insisto, no es luchar contra lo exterior. Luchar contra lo exterior es hacerle el juego a un mundo que se ha configurado y existe precisamente desde lo exterior. El libro pues consta de 3 partes bien diferenciadas. La primera parte, la que le da título al libro, en la primera parte la he llamado La revolución tranquila a través del consumo consciente, y no es más que un método al alcance de cualquier persona que se mueve en la sociedad de consumo para aprender a ser consciente de que cada acto de consumo tiene una repercusión en la sociedad y en el medio ambiente. La visión del mundo que queremos, le llamo así, la visión que tengo del mundo hacia el que vamos y hacia el que deseo para todos nosotros, para mí, para mi hijo, para las siguientes generaciones, que en el más negro de los escenarios sigue siendo posible lo improbable. Intuyo que el escenario más negro aún está por venir a la humanidad, pero también pienso que el ser humano va a dar lo mejor de sí mismo, y confío plenamente en que hará posible lo improbable. Bienvenidas, bienvenidos a Salud y Consciencia. Hoy inauguramos este espacio con un invitado muy especial, Manuel López Arrabal. Manuel es escritor de ensayos, de artículos en periódicos digitales, activista en proyectos relacionados con el medio ambiente, la naturaleza, la causa animalista, la vida y la consciencia. Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, Carmen. Pues nada, estamos aquí para hablar de una de sus obras. Manuel es un escritor malagueño, aunque se define a sí mismo como ciudadano del mundo, rompiendo así las fronteras que limitan la vida y el espacio en sí. ¿No es así, Manuel? Bueno, en primer lugar, Carmen, muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. ¿Vale? Estoy encantado. Gracias a ti. Yo estoy poco experimentado en esto. Yo sé también que es tu primera entrevista y seguro que va a salir de aquí una conversación muy interesante. Y sí, lo que decías, pues sí, me gusta un poco romper barreras en el sentido de que el pensamiento es muy importante. Tener claro que si tú abarcas con el pensamiento hacia el mundo entero y no te quedas solo en donde vives, pues a mí me gusta hablar de que soy un ciudadano del mundo, antes que sevillano o andaluz o español o europeo. Antes que nada soy ciudadano del mundo. A partir de ahí, pues sí, he nacido en un lugar y a partir de ahí pues me gusta influenciar en el entorno donde vivo y con las personas con las que me rodeo. Pues bueno, yo creo que sí, que va a ser una entrevista interesante. Nos vas a revelar muchos mensajes y vas a compartir con nosotros tus ideas que van a llenar este mundo, pues digamos que de esperanza y de una causa común que tenemos todos los seres humanos que estamos en este planeta. Bueno, es un amante y un defensor de la naturaleza en el planeta Tierra y un filósofo e investigador de la naturaleza humana. Vamos a hablar, como así ya hemos empezado, con su obra, su primera obra, que es La huelga tranquila, su primer libro. Además de este primer libro, cuyo prólogo fue escrito por Emilio Carrillo, escribió junto a él Glocalismo, ¿no es así? Así es. ¿Fue el segundo? El segundo libro. Perfecto. Y el tercer libro fue Inmortalidad y Eternidad. Las dos caras de la misma moneda, es el pues subtítulo. Sí. Bueno, eso a lo mejor en otro momento también, sí. Porque... También llegará el momento de sí. compartir sobre ese libro. El último proyecto, el último libro en el cual has colaborado con 6 escritores más, entre ellos también Emilio Carrillo, es Consciencia y sociedad distópica.
Así es. Es el último y bueno, y también yo creo que sería interesante en otra ocasión poder acercarnos a esa otra obra y a ese bonito proyecto. Además es responsable de Medio Ambiente y Protección Animal en la Asociación Sevilla Consciente, un proyecto actual, muy actual, que estás viviendo muy de cerca y al cual yo también me estoy acercando y me estoy interesando. La verdad es que todas estas propuestas que Manuel intenta acercarnos con sus mensajes son propuestas de vida para cualquier ser humano. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a arrancar, pero antes de ello, con tu permiso, me gustaría ser portavoz de unas palabras muy sentidas que a mí me han cautivado y que se encuentran en, digamos, los agradecimientos de tu obra. ¿Te parece bien? Venga, adelante. Bueno, pues dices así, Manuel: sé que este proyecto no me pertenece, pues muchísimas personas, en lo esencial, ya lo iniciaron mucho antes que yo. Esta obra es de todos y para todos, pues lo que en ella se expresa proviene del conocimiento, del anhelo y de la esperanza de toda la humanidad. Por ello, agradezco enormemente a todos los seres humanos por igual la importante contribución que hacia el bien común hayan podido realicen y a buen seguro realizarán en los años venideros. Vamos a ver, Manuel, ¿cuál es el detonante que te hace escribir La huelga tranquila y por qué huelga y por qué tranquila? ¿Por qué de este nombre? Bueno, está bien que empecemos por el principio y bueno, muy me ha hecho recordar ese fragmento que has elegido del principio del libro. Y es verdad, en cierto modo, La huelga tranquila, el primer libro, no me gusta decir mi primer libro, por lo que acabas de leer, que es una obra de todos y para todos. Yo en determinado momento me sentí con el honor de poder expresar por escrito algo que siempre me ha gustado, escribir, pero siempre he tenido miedos a publicar. Y el hecho de poner mi nombre en una obra de la trascendencia que para mí tenía La huelga tranquila, pues me hizo ponerle un seudónimo, Acuario. Puse Acuario en lugar de mi nombre. Acuario... Que supongo que será tu signo. No, ¿No? Acuario Entonces... tiene que ver con la era que astrológicamente va a empezar ahora. Muy bien. O está empezando, estaba en una transición que puede durar décadas. Se habla que la era de Piscis la inauguró Cristo Jesús hace 2000 años atrás. Y las eras astrológicas son cada 2000 años aproximadamente, o 2100 años. Entonces, bueno, hay nuevas energías que entran, que van llegando al planeta Tierra, al sistema solar, y se dice desde la teosofía que son las energías de Acuario. Y por eso pues puse ese seudónimo, incluso en la solapa de la portada del libro aparece el signo de Acuario, ¿no? Eso fue en tu primer libro, en todos los escritos posteriores has utilizado tu nombre. Claro. Entonces, a partir de la siguiente obra, Glocalismo, pues ya es una obra compartida, Emilio Carrillo, Manuel López. A partir de ahí sí voy firmando cada uno de ellos. Pero es verdad que mi bautizo literario empezó con La huelga tranquila, y mi padrino literario porque el prólogo lo escribió Emilio Carrillo. Desde entonces hasta el día de hoy hemos compartido proyectos en común y actualmente pues con el proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica que Emilio dirige, y me solicitó participar como en la parte de ecología, que es el área que más domino, puesto que en determinado momento, en el año 2017, sentí la necesidad de escribir sobre ecología principalmente, aunque también tocaba otros temas. Del 2017 hasta este año, hasta hace unos meses, he podido compartir unos 70 artículos, la mayoría de ecología. Y bueno, esa experiencia, ese bagaje me ha hecho pues profundizar en cómo está el mundo a nivel de ecosistemas, de destrucción medioambiental. Y también paralelamente he tenido la oportunidad de participar en otro proyecto a nivel local
donde también me ofrecí a coordinar el foro de medio ambiente y protección animal a nivel de la ciudad de Sevilla. Y bueno, más que nada como introducción un poco del por qué estamos aquí, ¿no? La huelga tranquila tiene muchísimo significado para mí. De hecho, el subtítulo del libro, Un camino para despertar en la nueva conciencia. Un camino, o sea que hay muchos caminos. Cada persona puede elegir su propio camino para llegar al nuevo mundo desde una visión distinta a como los viejos paradigmas que nos tratan de imponer desde las esferas de poder. Pues la conciencia es fundamental, adquirir conocimientos principalmente de uno mismo para luego poder atreverse a mirar al mundo de afuera lo que no nos gusta conocer. Precisamente este libro en el año 2008 no estaba ni mucho menos en mi mente escribir nada para publicar, pero sí que en aquel momento yo tengo un hijo que en aquel entonces tenía 4 añitos. Y cuando llegó a mi poder un mensaje a través de un correo electrónico de un compañero de trabajo donde aparecía el título Armas silenciosas para una guerra tranquila, me llamó la atención, me lo descargué, eran 30 páginas, venía acompañado incluso de otros comentarios de que eso era un descubrimiento que se hizo en 1986 en Estados Unidos, en una subasta de material militar, en una fotocopiadora, apareció ese documento, y ese documento señalaba al año 1954, que fue donde oficialmente la élite del planeta, después de la Segunda Guerra Mundial, la élite planetaria, todo esto lo digo entre comillas, evidentemente es información externa que yo no puedo dar fe de que sea cierta, pero lo importante es que la información que ahí se venía contando tenía mucha coherencia por el mundo que yo conocía y percibía. Esa guerra tranquila que se declaró en 1954, que se conoció a través de ese descubrimiento de ese material en esa fotocopiadora en 1984, bueno, ha dado lugar a muchísimas especulaciones y se ha confrontado con otras cuestiones que tienen que ver con grupos de poder. El Club Bilderberg, Club de Roma. Hay determinados ambientes donde la élite de los países, de las naciones, incluso hay poderosos que no quieren sentirse de ninguna nacionalidad porque se creen que son dueños del mundo y que pueden hacer a su antojo lo que quieran, y por eso diseñan planes para gobernar el planeta y para dirigirlo hacia donde ellos quieren, ¿no? De alguna manera, si da lugar pues el tema del... Y de una forma que no parece que estemos gobernados. Efectivamente. Esa es la guerra tranquila. Que ocurren de una forma espontánea y que parecen que son hechos naturales. Puede ser, ¿no? Además, fíjate que lo que dices viene muy bien que lo digas, porque para saber que estás en guerra tiene que haber alguien que la declare oficialmente y abiertamente, y entonces quienes pueden sufrir las consecuencias pueden tomar medidas para defenderse. Si hay una guerra silenciosa, con armas silenciosas, el poder de la comunicación, ¿no? De los medios de comunicación sobre todo, que en vez de bombardear con balas y misiles, bombardean con información. ¿Para qué? Para que las mentes de quienes reciben esa información piensen en determinada dirección. Entonces, cuando tú ya eres consciente de que hay una guerra tranquila de esa índole, tú ya puedes empezar a tomar medidas para defenderte de esa agresión. Y ahí nació el espíritu de la huelga tranquila. Empecé a decirme a mí mismo, con mucho miedo, porque me creí totalmente lo que decía ese informe, para mí tenía total coherencia, pero sentí mucho temor de ver el mundo donde podía crecer mi hijo y las futuras generaciones, y cuál era el destino del planeta, de la humanidad. Entonces dije, bueno, yo ante esto, ¿qué puedo hacer? Y me puse a pensar que las principales armas para mi defensa estaban en el consumo consciente y en el estilo de vida que debía llevar a partir de entonces. Entonces, un consumo responsable y un estilo de vida saludable lo vi como la mejor manera, y me puse a detallar distintas, basándome en una idea que también cogí a través de internet. La idea de la huelga tranquila nace de la triple huelga para salvar la humanidad.
pero me di cuenta que eso era desinformación, porque esa triple huelga te hablaba del consumo responsable y consciente, bien, de ahí tomé lo que yo me interesaba, hablaba de la huelga de publicidad, de discernir cuál es la información que de verdad necesitas para crecer y no para ser esclavo. Y la tercera huelga, de esta triple huelga, venía como la huelga de natalidad. Incitaba a las personas que querían poner en marcha esa triple huelga a que no tuvieran hijos, de que traer hijos al mundo no era positivo tal y como estaba el mundo, en la guerra tranquila, ¿no? Pero me di cuenta que no, que esa información seguro que venía de la ingeniería social para meter todo más miedo todavía. Quizás todo lo contrario, ¿no? Claro. Que es a lo que en estos últimos días se está viendo, que se quiere llegar a una sociedad donde las familias están, digamos, están pasadas de moda, digamos así, ¿no? Y de hecho lo estamos viviendo en estos días. Pues sí, el ataque hacia la institución de la familia también es muy claro. Hay muchísimas escritos sobre ello también, pero bueno, para no desviarnos del tema, siguiendo con el comienzo de la huelga tranquila, decir que el contenido de este libro, mejor que en la caja de descripción del vídeo, pongamos el enlace a la presentación de este libro que se hizo el 30 de septiembre del año 2010. Sí. Junto con Emilio Carrillo y 2 personas más, hicimos la presentación. Está la parte más resumida, son 16 minutos de vídeos y ahí se ve claramente cuál es el contenido. Un libro que está diferenciado claramente en 3 partes y luego entraremos en ello. Pero para terminar con la introducción, pues eso, el tener conocimiento de la distopía, entendiendo distopía como el mundo indeseable que trae sufrimiento y dolor, en contraposición a la utopía. La utopía es el mundo deseable, el mundo maravilloso al que nos gustaría llegar o vivir, ¿no? Pues el saber que estás viviendo una distopía en la cual hay intenciones para esclavizarnos y para generar dolor y sufrimiento en la humanidad y en la naturaleza, con repercusión economicista que beneficia a unos pocos, eso me hizo replantearme por dentro muchas cosas. Me removió mucho, me generó miedo, pero sirvió como catalizador para impulsarme a actuar. Fue como un factor de impulso para ponerme en marcha, en hacer algo que con mucha fuerza, de manera inspirada, porque es verdad que hubo mucho temor, pero cuando tomé la decisión de hacer algo al respecto, como que me venían ideas, me ponía a escribir delante del ordenador o con el bolígrafo y empecé a hacer el esquema de la triple huelga, pero no la que yo leí, como acabamos de comentar, sino que la que tú querías plasmar en tu obra. En lugar de la huelga de natalidad, la cambié por la huelga verde, en base a que estaba suscrito en aquel momento a una revista de ecología y de National Geographic había una guía verde, y en esa guía verde pues había muchas pautas para llevar un estilo de vida saludable con uno mismo, pero también con el medio ambiente, a la hora de la energía, del consumo. Entonces, bueno, ahí ya se sentaron las bases de la huelga tranquila y eso lo puse en papel. Tomó la extensión de 13 páginas y una vez hecho, se me ocurrió difundirlo en papel de la siguiente manera. Me acordé de una película que se llama La cadena de favores, que quizá muchas personas que nos oigan la conozcan, sí. Donde hay un niño que en la escuela tiene una gran idea, porque el profesor les plantea a todos un ejercicio, una tarea altruista, y este chico pone en práctica su idea, que es hacer favores de manera altruista e incondicionalmente a 3 personas. Entonces este chico hace 3 favores a distintas personas que van por la calle y que necesitan ayuda, pero le pide a su vez a esa persona que haga lo mismo con otras 3. Y así sucesivamente, con lo cual es un factor exponencial de crecimiento. Cuando tú haces un favor de esta manera y pides al que le haces el favor que haga lo mismo, bueno, es incondicional para ti mismo, pero es con la condición de que para los demás vuelvas a hacer. Entonces, bueno, esa idea dije, mira, me parece increíble. ¿Qué tal? Pues la puse en práctica. Esto fue en verano de 2008 cuando conocí esto. Durante todo el otoño lo maduré, pensé en la cadena de favores y finalmente ya lo dejé muy bien claro para mí cómo empezarlo. Y en enero del 2019 fue cuando me fui a 2 lugares donde había grupos de personas. 2009, ¿no?
2009. Sí. 2009, he dicho 2019 quizás. Sí. Vale. Pues sí, en 2009 y bueno, con fotocopias en mano regalé a muchas personas, no solo a 3, regalé a muchas personas diciendo, informando lo que consistía la huelga tranquila y que por favor se lo leyeran y que si lo sentían de corazón que regalasen a 3 personas, que lo fotocopiaran 3 veces y que lo regalasen a 3 personas, Sí. indicándole a la persona a la que recibía el regalo que hiciera lo mismo, que la fuera regalando a más personas y que pusiera en práctica poco a poco lo que se dice aquí. Por ejemplo, la huelga de consumo, que es la primera, es tomar conciencia de que cada acto de consumo que tú haces tiene una repercusión. Si tú consumes productos de origen lejano, pues evidentemente el transporte e incluso la mano de obra esclava que puede fabricar una prenda muy barata o un producto que llega a nosotros, bueno, pues eso tiene un coste social y ambiental. Tomar conciencia de eso significa que puedes buscar otras alternativas que quizá puedan costar un poco más caras, es verdad, que lo más barato a veces viene porque hay una explotación de mano de obra y de recursos donde son muy baratos y sin embargo no contribuimos consumiendo de esa manera con el medio ambiente y con... Yo sé que, bueno, muchas personas que nos están viendo están diciendo eso es muy difícil de hacer porque, claro, cuando un consumidor llega a un establecimiento busca calidad y busca precio. Entonces es complicado, pero en cierta manera a veces estudiando un poquito el tema creo que puede ser factible. ¿Tú lo crees? Totalmente. ¿Realmente estás totalmente convencido? Sí, porque desde entonces he tenido muchas experiencias de unirme a círculos de personas que buscan la soberanía alimentaria, huertos urbanos, o sea, participar en cooperativas de consumo local, o sea, sobre todo en el tema de alimentación, porque el tema ropa es más complicado, ¿no? Calzado y sobre todo material tecnológico, es difícil que puedas encontrar que se fabrique cerca de donde tú vives y todos los componentes que hay, muchos productos vienen de distintas partes del mundo. Pero si nos centramos solo y únicamente en la alimentación, que mueve dentro de la economía mundial, pues es uno de los sectores de mayor volumen, pues si solamente nos centramos en el consumo de proximidad, de consumir alimentos de proximidad, que por cierto son los más saludables, y si además son ecológicos o no se usan pesticidas ni benefician la fertilizantes, salud y benefician todo eso el medio ambiente, efectivamente, claro, beneficia a todo, ¿no? Esa es la primera huelga, la huelga de consumo, que lleva aparejado un círculo que es el amarillo, el círculo amarillo. Luego, digo, porque cada huelga, si la practicas, huelga, tú te señalas a ti mismo que estás practicando. Invitabas eso. A que pusieran un símbolo distintivo. Claro. Para, bueno, en fin. Para si vas por la calle, claro, ves a alguien con el círculo amarillo y dices, mira, esta persona está practicando la huelga de consumo. La huelga de publicidad es más sencilla, es no dejarte influenciar por la publicidad así como así. Si estás viendo televisión y salen anuncios, bueno, quitarle el sonido al anuncio ya es mucho, porque está muy bien diseñado los anuncios para que aunque tú no le prestes atención, en tu subconsciente va entrando esa información y va calando. Igual que la información que nosotros queramos obtener para tener conocimiento de lo que pasa en el mundo. No siempre dedicarnos a ver lo que nos ponen los medios convencionales de televisión. Sí. O radio, sino que también a través de internet y a través de charlas, congresos, tertulias, pues se puede obtener mucha información quizás más valiosa que la que puedas obtener por la tele, ¿no? Y por último está la huelga verde. La huelga verde que lleva, por supuesto, el círculo de color verde y una vez que se pone en práctica, bueno, pues si tú te quieres empezar por la huelga de publicidad, que es la más sencillita, pues te pones un círculo azul. O si la estás practicando todas, es ya el máximo, ¿no? Pues te pones el círculo blanco. El círculo blanco significa que eres consciente de que estás practicando la huelga de consumo, la de publicidad y la huelga verde. Pero bueno, esta es la primera parte del libro. El libro tiene 3 partes, Carmen. Sí. Entonces, hemos hablado solo de la primera. De la primera parte. Bueno, más que nada, la primera pregunta era cuál fue el detonante. El detonante fue aquel correo, etcétera, etcétera. Sí. Y el nombre de Huelga Tranquila supongo que hace referencia a lo que has mencionado de esa guerra tranquila. Efectivamente, era poner una como contraparte, como una especie de sembrar algo opuesto a guerra. Huelga es algo pacífico, algo que se hace
con tranquilidad, Sí. dejas de hacer algo. O sea, en este caso dejas de seguir las premisas de la guerra tranquila. Si la guerra te induce a consume, pues Sí. tú eres consciente y te pones en huelga de consumo. Vas a consumir, por supuesto, porque necesitamos comer y vestirnos, pero vas a tomar conciencia de dónde provienen esos productos, cómo puedes potenciar el consumo de proximidad, en fin, Sí, es bueno, tomar conciencia. y aparte de todo, es tomar conciencia de qué es realmente necesario y qué no es, porque el consumismo nos lleva quizás a un descontrol de adquirir cosas y cosas y cosas que no son necesarias. Entonces, por ahí, empezando por ahí, yo creo que ya comenzamos a revisar nuestras acciones, ¿no? De todas maneras, y haciendo hincapié en este punto, claro, a mí pues me viene una idea a la cabeza. ¿Qué pueden decir todos esos empresarios, comerciantes y fabricantes en cuanto a tu propuesta? ¿Y tú qué podrías decirles a ellos? Porque ¿de qué manera esto beneficia a todo el mundo si en este caso, a simple vista, parece que puede perjudicar pues a toda una cadena socioeconómica, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías? Pues una pregunta muy interesante, no fácil, pero yo no le diría a los empresarios nada, en principio, sino simplemente que escuchen la demanda de los consumidores. Un buen empresario, si quiere que su empresa se mantenga, evidentemente si su negocio se basa en determinados productos que vienen del extranjero y no son ecológicos y pueden proceder de mano de obra esclava o barata, pues quizá si ve que los consumidores empiezan a consumir menos sus productos y empiezan a demandar más productos de cercanía, porque hay mayor conciencia en los consumidores, el empresario evidentemente va a cambiar su estrategia y va a empezar a buscar proveedores más cercanos. Bueno, aparte de todo esto, Carmen, es importantísimo que además de los consumidores conscientes, también haya empresarios conscientes que apuesten por proyectos sostenibles, que la huella ecológica y social de sus proyectos pues la tengan muy en cuenta. Pues de esta manera van a colaborar. Sin duda alguna, pues sí. Y de todas maneras, a mí me consta que esos empresarios existen. Así que sí. Pues sí, yo creo que al final es un trabajo de todos, de consumidores y empresarios. Pero el peso específico, creo que la mayor responsabilidad recae sobre la masa de consumidores, principalmente, porque empresarios son pocos en relación a la cantidad de personas que consumimos en el mercado. Claro, bueno, sí, son pocos, pero bueno, yo creo que lo que has mencionado de que según sea la demanda, el empresario se adapta. Más que nada porque nosotros, ahora mismo el consumidor se está adaptando a lo que nos dan, digamos, a ese escaparate que nos ofrecen. Deberíamos de ser un poquito más de selectivos en este propósito. Sí, selectivos e incluso exigentes también. Sí, la salud, el medio ambiente es importantísimo. Porque hay que demandar, tenemos mucha responsabilidad a la hora de consumir, por lo tanto es importantísimo todo esto que hablamos. Pues sí, pues si me permites, hemos hablado hasta ahora, digamos, de la huelga tranquila. La huelga tranquila son 3 partes y después el libro conforma otras 2 partes más. Una es una introducción a la meditación y la otra es pues que el final de todo esto aún no está escrito. Estas 2 últimas partes, ¿cómo las interrelacionas con la huelga tranquila? ¿Cómo se relacionarían entre ellas? Bueno, muy importante porque realmente el proyecto Huelga Tranquila era solo la primera parte en el año 2008. No obstante, el proyecto que iba a salir junto con una coautora del libro, que buscamos el editor, pues finalmente el editor, viendo la parte de mi amiga que en aquel momento me impulsó y me animó a publicar un libro, pues el editor no veía que fuesen juntas. Entonces, a petición del editor, pues me dijo que era muy poco ese material y que había que ampliarlo. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que podía ampliarlo con 2 factores esenciales para motivar a practicar la huelga tranquila. En primer lugar, hay que coger fuerza interior
y para poder practicar en el mundo cuestiones que son difíciles de practicar, tomar conciencia. Entonces pensé en lo que en aquellos momentos también practicaba desde hacía algún tiempo, que es la meditación. Y bueno, empecé a tomar bibliografía sobre meditación, empecé a ver distintas técnicas de meditación y con mi experiencia previa y además con mi práctica diaria empecé a escribir la segunda parte, Iniciación a la meditación. Luego la tercera parte pienso que es simultánea a la meditación y que de alguna manera da la motivación extra para poner en práctica esa huelga tranquila, porque la tercera parte nos da a conocer el mundo que nos rodea. De alguna manera también nos da a conocer las motivaciones que pueden tener ciertas élites de poder en tratar de implementar el nuevo orden mundial, aquello de que nos quieren controlar de alguna manera y dirigir nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y de hecho el peso fundamental yo lo pondría siempre sobre la segunda parte, la iniciación a la meditación, el autoconocimiento, la introspección. Y quien no medite o le cueste trabajo, porque con 5 o 10 minutos al día al principio es suficiente, también la oración, la contemplación, el ir a la naturaleza, a un parque cercano, cerrar los ojos, escuchar la naturaleza, todo eso también ayuda. Eso es introspección, estar con uno mismo. Ayuda a esa conciencia que tenemos que construir, pero también ayuda a nuestra salud. Indudablemente hay mucha investigación científica que muestra que la meditación puede lograr incluso milagros en mejorar nuestra salud. O sea que sí. Bueno, animo a quien quiera conocer un poquito más la segunda y tercera parte, como dije anteriormente, que bueno, en el vídeo de la grabación de la presentación del libro en el año 2010, pues ahí hay más detalle de estas dos partes. Bueno, vuelvo a repetirlo, estará en la descripción el enlace estará en la descripción del libro, de este vídeo, perdón, y bueno, sería interesante porque, bueno, habla también Emilio Carrillo, Sí, la introducción la hace él. Está muy interesante. Bueno, en fin, ya para finalizar, Manuel, tú, el hecho de que esta guía de este nuevo estilo de vida, o simplemente el estilo de vida para un mundo deseado, si se pusiera en práctica, ¿qué sería trascendente? ¿Hasta qué punto? ¿Qué repercusión social y económica, claro está, tendría lugar no solamente a largo plazo, sino se podría ver yo creo que podría ser en poco tiempo? ¿Qué repercusión? Pues mira, hablando... Es muy interesante, Carmen, esto que me dices, porque de hecho el empezar a escribir esto y tomar conciencia de que iba a publicarlo para que se expandiera el conocimiento de cómo llegar a todas partes del mundo, un mensaje como este, a modo de utopía, ¿no? Yo empecé a hacer números con la cadena de favores y no es más que matemáticas, ¿no? Si una persona empieza a practicar la huelga tranquila, la comparte con 3 personas íntimas de su círculo más cercano, que a su vez cada una de ellas la van promocionando a 3 personas más y así sucesivamente, pues me puse a hacer números y salía que en 4 años, desde que comienza una persona, la cadena de favores se expande y puede llegar a más de 7.000 millones de personas en poco más de 4 años. Con lo cual yo pensé, si esto se empieza en el año 2010, pues en el 2014, si se propagara de manera matemática, pues todo el planeta, todo el mundo estaría practicando consumo consciente, introspección y conocería este bello planeta. Pero bueno, eso es una utopía, evidentemente. Pero eso me dio la fuerza para plasmarlo por escrito. Y además me di cuenta que la trascendencia no pasa porque todo el mundo lo practique, ni siquiera la mayoría. Siento que una minoría, una masa crítica de personas que practiquen, no digo la huelga tranquila, sino que en conciencia pues se hagan responsables de llevar un estilo de vida saludable que sea beneficioso no solo para su cuerpo físico,
sino también para la naturaleza, ¿no? Porque consumir con responsabilidad significa no solamente saber de dónde vienen productos, qué tipo de mano de obra hay detrás, sino también saber cómo sienta a tu cuerpo, a tu salud, Claro. y cómo sienta a la salud de la madre tierra, porque los recursos naturales que se van sacando del planeta, se han hecho números de que lo que consumimos en el planeta no da la capacidad para recuperarse el planeta. Se necesitarían 4 planetas como este. O sea, Sí. estamos consumiendo 4 veces por encima de la capacidad de recuperación de la madre tierra. Entonces hay que tomar conciencia de Y esto. todo reducir. suma porque a veces decimos, uy, se me ha caído un papel, ¿qué más da? No más da, porque hay que, no solamente eso es un grano de arena que se une y se suma al grano de arena de otra persona. Y además tú das un ejemplo, aunque todos no lo hagan, uno mismo da un ejemplo y ese ejemplo se puede imitar por otra persona y no tienes por qué hacer todo lo que Manuel nos invita a hacer. A lo Bueno, mejor no haces 2 propósitos nada más y a lo mejor eso hace que mañana o dentro de un año se conviertan en 3. Claro, no, desde luego no se puede llevar a cabo todas las recomendaciones a la vez, ni mucho menos. Todas no, pero- Poco a poco, leerlas, tomar conciencia de cuáles son las que puedes llevar mejor. Habrá personas que dependen del tipo de consumo y de dónde vivan, pues podrán hacer una cosa u otra. Pero bueno, yo mismo no soy capaz de llevarlo todo a cabo, pero evidentemente sé que yo puedo llevar una parte, otra persona puede llevar otra parte. Pero si eres consciente de que en todo momento tus actos de consumo son muy poderosos, eso ya de por sí es importantísimo. Y si además tomas conciencia de que buscando en el interior de uno mismo esa fuerza que todos tenemos, no hay más que pararse cada día un ratito. O sea, en nuestra agenda personal ser capaces de buscar espacios sagrados para uno mismo. No hace falta más de 10-15 minutos al día, pero que Sí. cada día tengamos ese ratito para nosotros. Para encontrarnos. De ir a, exacto, de ir a la naturaleza también, un día a la semana, a un parque, Bueno, y efectivamente... a veces no se podría, y no si se podrá puede, pero bueno, pero... hacer, pero lo de la meditación es un lugar donde también puedes escapar de vez en cuando, ¿no? Sí, es muy necesario escaparse dentro de uno mismo y calmar la respiración, cerrar los ojos, estar cómodos. Y bueno, puede ser que sea complicado al principio si no se ha hecho nunca, porque los pensamientos no paran de llegar a la mente y no es fácil pararlos, no se puede realmente, se puede aquietar, se puede buscar espacios entre pensamiento y pensamiento. Se puede visualizar, estar en un lugar donde no puedes estar, y a partir de sentirte en ese lugar, pues bueno, la visualización creativa es prácticamente engaña al cerebro y de alguna manera te sitúa donde tú imaginas que estás. Bueno, solamente hay que practicarlo. Les invitamos desde aquí. Y Manuel, ¿cómo te despedirías? Bueno, pues me despediría animando a todos los que puedan ver este vídeo a que empiecen por pararse cada día un ratito. Ya no digo meditar, sino parar, buscar momentos en la agenda de pararnos un rato y estar con nosotros mismos, en silencio, en un lugar tranquilo. Y a partir de ahí probar a cerrar los ojos, a respirar profundamente, a hacernos preguntas también. Es importante hacernos preguntas trascendentes que, bueno, yo empecé a hacerlas en su momento y empecé a encontrar respuestas al cabo del tiempo. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis dones y talentos? ¿Qué puedo dar al mundo? ¿Hacia dónde voy? Ese tipo de cuestiones es lo principal que yo recomendaría a cada espectador. Y a partir de ahí, bueno, en el momento de tomar conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo, como por ejemplo ahora mismo, pues a todos nos preocupa la situación actual de la pandemia, y ante esto pues queremos encontrar soluciones y respuestas. Para mí que elevar nuestro sistema inmunológico, mejorando nuestra salud, haciendo meditación, tomando tiempo para cada día para descansar, tener relaciones que no sean muy tóxicas, y si las hay, porque no son, pues es imposible cambiar ciertas situaciones o personas por nuestro trabajo, familia,
pareja, pero sí podemos cambiar la actitud ante los problemas que cada día encontramos en la vida. Sí. Y bueno, eso es en esos momentos de introspección diaria, en esos ratitos que estamos solos, ahí es donde nos vienen de manera inspirada, en tranquilidad, las respuestas a nuestros problemas. Así que bueno, esa sería mi recomendación, empezar por uno mismo y a partir de ahí volcarte hacia el mundo exterior con ánimo, con esperanza y, como a mí me gusta decir, con confianza de que todo irá mejor. Sí, sobre todo eso. Que las dificultades nos hacen crecer y que aprovechemos las dificultades porque son un trampolín para... Y apartar el miedo. Claro, eso es consecuencia de esa confianza, ¿no? Pero bueno, la esperanza, ¿no? Mucho tiempo he tenido esperanza, pero llega un momento en que me he dado cuenta que más que esperar, confío en que realmente no hay mal que por bien no venga, como se suele decir, ¿no? Y siempre agradecer. Y sí, por supuesto, así me gusta cerrar las entrevistas, las poquitas que me han hecho. Desde luego he estado muy cómodo contigo, Carmen, en esta entrevista y te agradezco de corazón que hayas podido darme esa oportunidad. Y bueno, cerrar mis agradecimientos, al igual que en el libro los comienzo agradeciendo a todas las personas que me motivaron y me impulsaron a publicarlo, pero en especial la última parte del agradecimiento la dedico a mi esposa y a mi hijo. A mi esposa porque ha habido momentos muy difíciles anteriores al momento del proyecto del libro y posteriores, y su apoyo ha sido fundamental porque había muchos miedos en mi vida, había muchos obstáculos y ella pues me hizo sentirme fuerte y decidí pues seguir adelante con el proyecto. Y sobre todo mi hijo también, porque como decía al principio, el hecho de conocer que se había declarado la guerra tranquila, que hay armas silenciosas que están en contra de la humanidad por cuestiones que aquí no vamos a entrar, pero animo a personas que se metan en la tercera parte del libro, que es ahí donde se explica qué está ocurriendo en el mundo. Y como decía mi hijo, fue un factor determinante para motivarme, ya no por él, sino para las futuras generaciones. Yo sé que lo que yo pueda sembrar, mi granito de arena que yo siembre para mejorar el futuro de mi hijo, también servirá para las futuras generaciones. Pues con este gran mensaje, en el cual lo que nos presenta Manuel es un propósito capital, que no es más que un propósito que es para todos y de todos. Queremos un mundo mejor, pero esto es una utopía. Quizás lo vemos desde esta perspectiva, desde hoy, lo vemos como una utopía, pero realmente lo que queremos es salir de este mundo que llevamos viviendo mucho tiempo y en el cual estamos estancados y que sí, totalmente, digamos que se aleja de esa utopía, se aleja totalmente de esa utopía. Vamos a crear entre todos un mundo mejor y lo único que debemos de hacer es empezar desde adentro y empezar a que nuestros actos sean los que cambien este mundo. Me despido de todos ustedes y les dejo con las palabras de otros dos grandes hombres. La huelga tranquila es un cambio en la escala de valores y es un cambio de comportamientos, pero en lo concreto. Yo diría que es imposible cambiar el mundo si uno no es capaz de cambiar su agenda. El medio ambiente no está solo fuera de nosotros. La madre tierra, la naturaleza, también está dentro de nosotros y, desde ahí, superando la dualidad y la separatividad, podemos afrontar las mejores soluciones para el medio ambiente, tanto interior como exterior. Debemos respirar y ser conscientes de nuestro cuerpo, mirar profundamente en él y darnos cuenta que somos la tierra y que nuestra consciencia es también la consciencia de la tierra. Esta visión nos une y nos hace iguales a los otros seres humanos que también son la tierra.